Más noticias en nuestra web crc891.com. Seguinos en Facebook y Twitter como CRC891 Radio y en Telegram como Noticias CRC. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión, como usualmente, me acompaña tratando de controlar los incontrolables el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar informándole que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, llegó a Corea del Norte para su primera visita a este país desde el año 2000. El presidente de Rusia se prometió el trabajar con este reino ermitaño para construir un o varios mecanismos alternativos de comercio que no estén controlados por Occidente, dijo Vladimir Putin. Como respuesta, el presidente Putin espera del dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, que le siga proveyendo de armamento, que ya lo hace para ser usado en la guerra, en la invasión que tiene hacia Ucrania. Mientras tanto, Corea del Sur, ahí el ejército disparó o hizo disparos de advertencia como respuesta a soldados de Corea del Norte que cruzaron la línea de demarcación militar que divide a la península de Corea, según se informa. Ahora la pregunta es si es que el dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, acaso tiene ya un nuevo mejor amigo. Y si este amigo, por supuesto, es Vladimir Putin. Y puede ser, la respuesta es sí, sí puede ser. Es una amistad más de conveniencia que otra cosa. Sobre todo porque el dictador de Corea del Norte le provee al dictador de Rusia de armamento para su campaña invasora en Ucrania. Y como decíamos, este martes Vladimir Putin arribó a Pyongyang y pues bueno, obviamente en una demostración de apoyo de Rusia hacia Corea del Sur. Y también, según los analistas, esta visita tiene el doble propósito de tratar de evitar por parte de Rusia, o Rusia está tratando de evitar, o de prevenir más bien, que Corea del Sur, que es un gran productor de armamento y por supuesto aliado de los Estados Unidos, le provea de armas letales directamente a Ucrania. Pero por supuesto que esto también tiene beneficio para Corea del Norte, porque pues la verdad es que el comercio con Rusia ha ayudado al dictador Kim Jong-un a estabilizar la economía de su país.
Sin embargo, esta naciente amistad no se espera que vaya a perdurar mucho más allá de lo que específicamente se circunscribe a la guerra en Ucrania, porque Rusia probablemente tiene mucho más que ganar de una relación económica con Corea del Sur, que es el enemigo de Corea del Norte, ya que este país de Corea del Sur era el quinto más grande destino de las exportaciones rusas antes de que iniciara la guerra con Ucrania. Y además puede ser que también China vaya a intervenir, o definitivamente el factor chino es uno muy importante a considerar, porque China pudiera preferir mantener a Corea del Norte como una colchón, como un área de colchón estable entre China, precisamente, que la península coreana hace frontera con China y Corea del Norte hace frontera con China, y Corea del Sur, que es la parte sur de la península coreana. De tal manera que no se espera que este acercamiento entre los dictadores de Rusia y Corea del Norte vaya necesariamente a generar un eje autoritario, pero pues más bien una especie como de triángulo autoritario entre Rusia, China y Corea del Norte. De cualquier manera, pues es un evento geopolítico interesante de notar. Y bueno, el presidente de Hungría, Viktor Orbán, que es amigable hacia Rusia, Hungría es parte de la OTAN, pero Viktor Orbán es aliado o bastante amigable con Rusia. Y hay que decir que él respaldó, Viktor Orbán, a Mark Rutte como el próximo secretario general de la OTAN. Mark Rutte es el saliente primer ministro de los Países Bajos. Hay que decir que la oposición de Viktor Orbán de Hungría ha sido el más importante obstáculo que impide a Viktor Rutte el dirigir a esta alianza de la OTAN, que todo se hace por consenso, y si hay uno que no está en consenso, entonces no se puede hacer absolutamente nada. Viktor Orbán ha dicho que Rutte acordó que Hungría no le va a pedir, mejor dicho, que Rutte no le va a pedir a Hungría. Esto es lo que dice Orbán, que Rutte acordó no pedirle a Hungría contribuir con sus fondos a recursos destinados a la guerra en Ucrania. Eso es lo que le pidió, eso es lo que le ofreció Rutte a cambio de el apoyo de Viktor Orbán. La pregunta es si Rutte realmente podrá hacerlo. Eso es lo que le ofreció. Quién sabe si ya como presidente o secretario general de la OTAN pueda realmente excluir a Hungría a la hora de entregar un paquete de ayuda a Ucrania, pero esa es la promesa que le arrancó con tal de contar con su apoyo. Así es que tiene usted eso. Por otra parte, Francia acordó venderle sistemas de artillería a Armenia, de acuerdo a lo que informó el Ministerio de Defensa de Francia. Hay que decir que este país de Francia es uno de los más cercanos aliados occidentales de Armenia, la cual ha peleado una serie de guerras con su vecino Azerbaiyán en las últimas décadas. Armenia dijo que recientemente dijo que estaba planeando el abandonar el pacto de seguridad con Rusia
que es típicamente, históricamente, su país aliado, pero últimamente, como claramente queda demostrado, ha estado cada vez más volteándose hacia Occidente, obviamente para malestar de Vladimir Putin. Hay que mencionarle también que el más grande productor de microprocesadores para inteligencia artificial, Nvidia, otra vez se convirtió en la más valiosa empresa pública del mundo, sobrepasando a Microsoft y a Apple, después de haber estado tocando esta marca a lo largo del año. No es la primera vez que se convierte en la empresa más valiosa, pero de nuevo lo volvió a hacer. Hay que decir que Nvidia, desde que comenzó este año, ha triplicado su capitalización de mercado a un valor de 3,3 billones de dólares. En inglés sería 3,3 trillions, pero son 3,3 billones de dólares, con sus acciones explotando más de 170% solamente en lo que va del año. Nvidia se ha beneficiado, por supuesto, de la explosiva demanda por tecnología de inteligencia artificial. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció una vía para la residencia legal y eventualmente la ciudadanía para cientos de miles de migrantes que arribaron a los Estados Unidos de manera ilegal, pero que están casados ahora con ciudadanos estadounidenses. Esta decisión se da después de la orden ejecutiva que se dio hace unos días, realizada por el presidente Biden, la cual teóricamente le niega asilo a aquellos migrantes que entraron al país de manera ilegal, cuando la cantidad de aquellos que buscan asilo es demasiado alta. ¿Sí? A ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? Porque tal vez pueda haber un poco de confusión con esta nota. En teoría, si usted se casa con un ciudadano americano, usted automáticamente, en teoría, o cuando menos eso es lo que se cree, ¿no? Si usted se casa con un ciudadano americano, usted automáticamente tiene derecho a la ciudadanía estadounidense. Y en teoría sí debe ser. Nada más que si usted entró a los Estados Unidos de manera ilegal, siendo usted inmigrante, ¿verdad? O migrante, inmigrante. Si usted es inmigrante y en principio está en el país de manera ilegal, esa ilegalidad no se resuelve, en teoría, automáticamente casándose con un estadounidense, porque usted rompió la ley al estar ilegalmente en el país. Entonces, se casó con un estadounidense, pero por lo pronto tiene detrás esta violación a la ley porque está en el país ilegalmente. ¿Sí? Por eso, lo normal, lo correcto y lo normal legalmente es que si usted se va a casar con un estadounidense, es que se registre como novia o novio, como prometida o prometido de este estadounidense en su país de origen de usted, ante la Embajada de Estados Unidos. Y ahí iniciar el trámite. ¿Sí? Así es como se hace mucho más fácil. Justamente, para cuando usted quiera ir ya a Estados Unidos casado con norteamericano, estadounidense, hombre, estadounidense, mujer, usted ya llega como cónyuge de un estadounidense. Y esa es la manera de hacerse. ¿Sí? Y este es otro también, otro detalle. Si usted está casado o casada con un estadounidense
pero no viven en Estados Unidos, y usted no es estadounidense, por supuesto, a usted no le dan la ciudadanía o la residencia permanente en Estados Unidos mientras no pretenda vivir en Estados Unidos. ¿Sí? Típicamente así es. Entonces, si usted puede estar casado con un estadounidense y tiene derecho a la ciudadanía o residencia permanente estadounidense si su plan es irse a vivir a Estados Unidos o está viviendo en Estados Unidos. Si no está viviendo en Estados Unidos, no se la dan. No se la dan. Y bueno, ahí tiene ustedes. Y entonces la propuesta de Joe Biden es la de eliminar ese problema de ilegalidad de aquellos que están ilegalmente pero que están casados con un estadounidense. Esa es la propuesta. Así es que ahí lo tiene usted. Ok. Hay que decir que se acuerda que aquí hemos estado siguiendo muchísimo los movimientos de las petroleras estadounidenses que se están consolidando. Bueno, pues ya empezaron a moverse también las europeas, porque la petrolera europea Shell, una de las gigantes, pero esta es europea, acordó comprar a la rival Pavilion Energy, propiedad de una firma de inversión de Singapur que se llama Temasek. Se informa que la más grande petrolera del mundo, que es Saudi Aramco, también había tratado de adquirir a esta Pavilion Energy en el 2013. No, discúlpeme. En el 2013 nació Pavilion Energy. Saudi Aramco recientemente había querido también quedarse con esta Pavilion Energy. Pavilion Energy fue inaugurada en el 2013 para comerciar en gas natural líquido. Y así, con eso de que se quedó la Shell con ella, esta empresa espera que la demanda por el gas natural aumente en las próximas décadas, especialmente en Asia. Fíjese, si usted ha seguido el programa, usted habrá notado, y se lo acabo de mencionar hace un momento, cómo mientras que el mundo de las energías alternativas y los que apoyan las energías alternativas y los verdes y el resto de la gente que dice y asegura que sus entidades, sus economías, sus empresas, etcétera, serán carbono neutrales para el año 2030, 2040, 2050, y para toda la cantidad de automóviles eléctricos que están rodando ya en el mundo y que supuestamente se van a multiplicar por 1000 en los próximos años, y todos los proyectos de energía alternativa, etcétera, 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 etcétera. La realidad es que las empresas petroleras, como podemos ver también las europeas, no nada más las estadounidenses, las empresas petroleras se han estado consolidándose como preparación para una mucho mayor demanda en las próximas décadas. Porque la consolidación que se está dando en la empresa petrolera, y ahora también, principalmente ha sido por petroleras estadounidenses, pero ahora también se está metiendo ya la Shell, ¿sí? O las europeas comprando, ya está siendo un fenómeno global. Comandado por los estadounidenses, pero también ya la europea está preparándose para una mayor demanda de gas en Asia, por ejemplo, ¿sí? Pero estas consolidaciones y estos movimientos que están haciendo las grandes petroleras no son defensivos, no son movimientos defensivos, son movimientos ofensivos. Se están preparando para poder atacar al mercado mejor en espera de una mayor demanda. ¿Me explico lo que le estoy diciendo? Digan lo que digan los verdes, los Teslas, los Elon Musk, todo lo que usted escuche que no deja de ser verdad.
Y no deja de ser verdad que quizá cantidad y cantidad de economías y entidades van a ser carbono neutrales en el año 2030, 40 y 50. Todo eso puede ser verdad. Yo no digo que sean mentiras ni exageraciones. Lo que sí son exageraciones es que el petróleo va a dejar de ser relevante para el año 2030, 40 y 50. Ciertamente las petroleras no lo están viendo así para nada. Para nada. Al contrario, están haciendo movimientos como si estuvieran esperando una muchísimo mayor demanda en el futuro. Y eso es muy interesante de estar viendo e informando. Así es que lo tiene usted. Fíjese usted esta nota. El líder del ala izquierdista en Austria, que es el líder del Partido Social Democrático, de nombre Andreas Babler, estamos hablando de Austria, prometió el subsidiar suscripciones a diarios, a periódicos, ¿sí? Para aquellos que tengan menos de 30 años de edad, si su partido gana las elecciones austriacas en septiembre. No está prometiendo comida, no está prometiendo educación gratis, bueno, esa ya lo hay. No está prometiendo reducción en la tarifa eléctrica, no. Está prometiendo subsidiar suscripciones a diarios a aquellos menores de 30 años. Este señor Babler argumenta que esta medida ayudará a prevenir la diseminación de desinformación en Austria. Su partido actualmente, según las encuestas, dice que va a la cabeza por encima del actual oficialista Partido Popular, pero sin embargo atrás del partido de ultraderecha, Partido de la Libertad. Pero como promesa de campaña va a subsidiar suscripciones a diarios. Lo que no dijo es qué diarios, ¿verdad? Estoy seguro que debe tener algún diario en específico en la cabeza, pero no dijo cuál. Así es que ahí lo tiene usted. Bien, pues ahí está esto. Quiero comentar con usted una cosa de la cual vamos a estar hablando muchísimo en los próximos años, desafortunadamente, y digo desafortunadamente por lo que está sucediendo en México. Mire, no sé si ya lo hablé aquí con usted, porque los últimos días he estado fuera de micrófono, he estado de viaje, pero públicamente ya hablé mucho de esto, y digo públicamente porque he estado precisamente fuera de micrófono, porque he estado haciendo presentaciones personales, y ya he hablado de esto, pero de todos modos lo vamos a hablar mucho en el futuro, ¿no? Pero, ¿qué es lo que está pasando en México? ¿Qué es lo que está pasando en México con el triunfo de Claudia Sheinbaum a la presidencia? Bueno, la mejor manera de poder entender lo que está pasando en México es que México va a volver, ya a partir de este momento México ya volvió a un sistema de partido hegemónico. Y para que mejor me entienda, a una dictadura de partido, tal y como lo era cuando el PRI del siglo pasado gobernaba México y gobernó a México durante 7 décadas, durante 70 años, un poquito más de 70 años. Era en la virtualidad una dictadura de partido que cambiaba de líder cada 6 años. Pero sin embargo tenía que ser el mismo partido, muy a la usanza como lo hacía la Unión Soviética. Y también como lo hacía el régimen chino hasta hace poco, ¿no? Así. Es el mismo partido con diferente presidente, pero siempre el mismo partido y aquí se queda. Y eso es lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador, quien él originalmente es un priista original del siglo pasado, que abandonó el PRI y siguió su propio camino formando otro partido, después otro más, que es el actual Morena,
en el momento en el que el PRI comenzó a abrirse a la democracia. En el momento en el que el PRI comenzó a abrirse a la democracia, en ese momento comienza el cisma dentro del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, porque que lo hizo Carlos Salinas de Gortari, el presidente Carlos Salinas de Gortari, que era un presidente muy joven en el momento en el que tomó la presidencia, a finales de los años 90, y en el momento en el que él decide entregar puestos de elección popular como gobernaturas y alcaldías, pero también empresas, direcciones en las empresas del Estado, a la oposición, en ese momento literalmente está traicionando el sistema del Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Y por eso muchos se salen, y esa es la razón, literalmente es la razón por la cual le matan a su candidato Luis Donaldo Colosio, para evitar que continúe Carlos Salinas de Gortari con su proyecto de democratización del PRI. Porque, y los propios priistas, después los grandes dinosaurios que le llaman los prinosaurios, llaman a Carlos Salinas de Gortari como el traidor del partido, precisamente por lo que le estoy diciendo. Bueno, en ese contexto es como se sale del partido Andrés Manuel López Obrador y se va por la alterna, por la vía alterna, formando su propio partido, pero siempre a la usanza de lo que fue el viejo PRI. El actual PRI no tiene nada que ver con el viejo PRI, ¿sí? El actual López Obrador tiene que ver todo absolutamente con el viejo PRI. Entonces, lo único que está haciendo López Obrador, claramente, no lo dice, porque no lo puede decir, pero totalmente, cada acción está dirigida a llevar a México a ser, de nuevo, un país gobernado por un partido hegemónico, en este caso va a ser Morena, pero hecho a la imagen y semejanza del antiguo PRI. ¿Sí? Con una sutil diferencia nada más. Hay una sutil diferencia. Como le decía yo, en el antiguo PRI, literalmente el jefe del partido cambiaba cada 6 años, literalmente. El partido era el mismo, el sistema era el mismo, pero el jefe cambiaba cada 6 años. Acá todo parece indicar que va a ser lo mismo, excepción con quién va a ser el jefe. Y el jefe parece ser que se queda siendo Andrés Manuel López Obrador, por más que la presidente sea otra. Pero el jefe del sistema va a ser Andrés Manuel López Obrador. Yo le platico todo esto porque es muy fácil de notar, desde que ganó Claudia Sheinbaum la elección, que fue hace poco más de una semana, van a ser 2 semanas ya. Bueno, no, de hecho ya fueron hace más de 2 semanas, discúlpeme, a principios de este mes, casi 2 semanas, pero si usted se fija, en cualquier país, pero específicamente en México y ciertamente en Estados Unidos también, pero en cualquier país, una vez que queda electo el presidente saliente pasa a la oscuridad automáticamente, ya lo que tenga que decir el presidente saliente ya no importa, toda la atención se centra naturalmente en el presidente electo, por razones naturales. Es el presidente electo, es el que viene. El futuro está en manos de esta persona hasta que entre un nuevo presidente electo, en el caso de México, en 6 años. Pero siempre es así. Bueno, desde que ganó Claudia Sheinbaum hace ya casi 3 semanas, ella ha estado casi virtualmente desaparecida. Y quien habla, quien aparece, quien dice, quien dicta, quien ordena, sigue siendo Andrés Manuel López Obrador. Y es raro cuando Claudia Sheinbaum dice algo en su capacidad de presidenta electa. Y cuando han salido a hacer gira juntos. No se sabe quién está acompañando a quién, pero están en gira nacional juntos. Claudia Sheinbaum no ha hecho todavía nada sola, ni ha dicho ninguna declaración básicamente sola, ni quien le escuche. Quien sigue dictando las cosas como son y siguen siendo en México, sigue siendo Andrés Manuel López Obrador, y Claudia Sheinbaum voluntariamente parece ser, permanece en las sombras. Eso nunca se había visto en la historia de México, nunca, ni siquiera en el PRI. Cuando era el PRI y se destapaba el tapado que se le conocía, toda la atención era sobre el tapado durante los próximos 6 años. Acá está sucediendo todo lo contrario, en un proceso bastante fascinante, pero triste. Una cosa sí le voy a decir, y esto es lo que vamos a estar hablando durante los próximos años, definitivamente. Esta fue la última elección democrática de México
por varias décadas por venir. Esta fue. México dejó este domingo 3 de junio, dejó de ser de nuevo democrático. El proceso democrático de México duró solamente 24 años, nada más. Vuelve a ser un país gobernado por un partido hegemónico. Vamos a hacer una pausa y regresamos con esta entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a analizar el aparente reciente triunfo, otro triunfo más del presidente de Argentina, Javier Milei, en el Senado, que le aprobó nuevas leyes de reforma económica. Ese es el titular que tenemos nosotros de este lado. Y que la inflación está bajando en Argentina, como se lo informamos aquí. Está con nosotros Santiago Montoya, él es economista y analista allá en Argentina, experto en política, economía y políticas públicas y también de temas fiscales. Santiago, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo no escucho a Santiago. Santiago, ¿no será que tendrás el mute? A ver, yo veo que Santiago está con nosotros, pero yo no lo escucho. Hola. Ahora sí, Alberto. Santiago, ¿cómo estás? Bueno, un placer de verte y de escucharte, Alberto. Un gusto estar contigo y con tu audiencia. ¿Cómo estás? Igualmente, Santiago, muchísimas gracias. Primero que nada, Santiago, la inflación en Argentina efectivamente está cayendo, va a la baja, sigue siendo muy alta, pero está cayendo. Pregunta, ¿esta tendencia a la baja es producto directo de las decisiones económicas de Javier Milei y permanecerá cayendo hasta niveles aceptables? Es producto realmente de las decisiones económicas de Milei, es decir, indudablemente que el momento que Javier Milei recibe el gobierno argentino, eso iba camino a una inflación mucho más alta, quizás más alta que el 300% anual, y efectivamente, digamos, el presidente Milei aplicó un ajuste fiscal importante y un conjunto de medidas que han permitido, digamos, que la inflación empiece a bajar hasta niveles actuales del orden del 5 o 6% mensual. No obstante, justamente hay un debate bastante importante a nivel de los economistas en relación a que es posible que para perforar los niveles actuales que está llegando a la inflación del orden del 60%, yo diría una inflación que anualmente se puede proyectar en el 55 a 70% anual. De todas maneras, esa es una inflación, Alberto, absolutamente inaceptable para un país que pretende recuperar su economía. Como digo, es un logro no haber terminado en la estratosfera en materia inflacionaria, pero estacionarse en una inflación del 55, 60, 70% anual tampoco va a permitir que la economía argentina despegue, y justamente este es el debate, porque el presidente Milei aplicó un conjunto de medidas, principalmente de ajuste fiscal, que han resultado bastante costosas en términos de nivel de actividad. Hay algunos sectores que se autodefinen como en depresión económica, no ya en recesión, y esto además, para tratar de consolidar esos nuevos niveles de un dígito medio o relativamente bajo que está logrando el gobierno, han aplicado algunas medidas que implican posponer aumentos de tarifas de servicios públicos. También, digamos, hay toda una discusión sobre el precio del dólar. El dólar funciona en Argentina como un ancla para la inflación, y hay también un debate en términos históricos. El dólar ahora realmente no está en un valor muy malo. Lo que ocurre es que en Argentina el dólar efectivo que cobran los sectores exportadores se obtiene de deducir
una cosa rara que tiene la Argentina que demuestra esta enfermedad en que empezó a caer en las últimas décadas, que es cobrar derechos de exportación. En Argentina se les llaman retenciones y esto hace que el sector exportador argentino se haga cada vez menos competitivo. Lo concreto es que el dólar no aumenta y la inflación se lo viene comiendo, el valor real del dólar, al ritmo, bueno, que ahora ha bajado un poco, pero en los meses anteriores, Alberto, estuvimos hablando del 8, del 9, del 11, del 14, y eso indudablemente le pone un plazo fijo a este esfuerzo, porque Alberto, en el momento en que sea necesario reacomodar el dólar y se liberen nuevamente algunos precios que el gobierno interviene, otro es el de la medicina prepaga, básicamente es el acceso a la salud. Bueno, uno podría pensar de que ese piso del 5 o 6% nuevamente, digamos, puede tener un pequeño rebote. Yo no me imagino que pueda volver a los niveles del gobierno anterior, pero también es verdad que va a ser difícil recuperar la economía con esa inflación. Claro, ahora, Santiago, dime una cosa. Ayer estábamos hablando de esto con los seguidores del programa. Los problemas de Argentina y Argentina viene mal desde hace años y los sufridos ciudadanos argentinos han estado sufriendo desde hace años. Pero hay una diferencia, cuando menos en papel, o es decir, en las cifras, hay una diferencia de estar mal hacia peor a estar mal hacia mejor. Y me parece que en este momento, claramente, la situación de las cifras económicas de Argentina con Milei van de mal hacia mejor. Está cayendo la inflación, la situación se está estabilizando, etcétera. Pero sigue muy mal, ¿sí? La situación sigue siendo muy apremiante. La pregunta es si los ciudadanos argentinos lo ven así, lo sienten así y siguen respaldando y apoyando y impulsando a Javier Milei. Numerosas encuestas, Alberto, a pesar de que en Argentina la confiabilidad de ese tipo de estudios está bastante cuestionada, pero realmente, digamos, son bastante coherentes con lo que uno puede observar y lo que su red de contactos, digamos, siente que pasa en Argentina. Los ciudadanos no son tontos y saben que están, digamos, en los papeles de lo que es el ingreso disponible y la ilusión monetaria de los aumentos de salarios en un contexto de inflación alta. La verdad que los ciudadanos se dan cuenta que puntualmente en muchos casos están un poco peor que al final del gobierno anterior, pero lo que pasa es que los ciudadanos también comprenden que el camino por donde iba el gobierno anterior es un camino que conducía a un abismo, es decir, eso era una bola de nieve de inflación y de deterioro de la situación económica que cada vez más se profundizaba y los ciudadanos no quisieron esto. Milei tiene un gran mérito, Alberto, y es el de no haberle mentido al electorado. Milei les dijo que venía, este es un mérito extraordinario, que el presidente Menem, que es idolatrado por muchos, no lo hizo, porque el presidente Menem prometió en su momento salariazo, revolución productiva, es decir, un discurso muy, podemos decir, peronista, populista. Sin embargo, Milei hizo todo lo contrario y la gente lo votó. Esto me parece que explica por qué, a pesar de que ayer estuvo circulando un último trabajo que mostraba que el 72% de los argentinos creen que están peor que con el gobierno anterior, de todas maneras los niveles de popularidad de Milei siguen altos. ¿Por qué? Porque las personas se dan cuenta que este es el costo que hay que pagar para poder salir de la encerrona y de este camino que no conducía a ninguna parte que nos venían trayendo los gobiernos anteriores. Así que yo creo que Milei todavía tiene un margen y ese margen también está acrecentado por la pérdida de credibilidad que puede tener cualquier dirigente opositor, Alberto, que intente decir, no, yo habría que hacerlo mejor de esta otra forma. ¿Por qué? Porque cualquiera que salga, que levante la cabeza y diga, Milei lo está haciendo mal, yo lo puedo hacer mejor, inmediatamente las personas ven eso y dicen, pero cuando vos gobernaste, ¿qué fue lo que hiciste? Lo hiciste peor. Entonces, en definitiva, Milei todavía también se beneficia por, como digo, por la sinceridad de su discurso preelectoral y también por el hecho de que no tiene nadie al frente. Es decir, al frente están Drácula, Frankenstein, Hitler, es decir, nadie puede capitalizar el descontento. Milei todavía tiene margen para seguir aplicando sus políticas. Lo que ocurre, Alberto, es que, como vos dijiste, es decir, en algún momento
tiene que repuntar la economía argentina. Yo quiero puntualizar un tema que es lo que más preocupa, es el tema de lo que se le llama en Argentina el cepo, que el cepo en realidad es una herencia de represión financiera y cambiaria que no inventó Milei, que inventaron los gobiernos anteriores, que básicamente lo implantó el presidente Macri después de la segunda operación con el Fondo Monetario, cuando el Fondo Monetario vio que estaba desembolsando de a decenas de miles de millones de dólares que entraban por el aeropuerto internacional de Ezeiza en Argentina, e inmediatamente salían, o sea, se fugaban del sistema. Entonces se implantaron restricciones a los movimientos de capitales, restricciones que se fueron haciendo más severas durante el gobierno del presidente Alberto Fernández. Ahora, el tema es que todavía esas restricciones se mantienen. Entonces, lo que vos y yo, como cualquiera que tiene una noción básica de economía, nos podemos preguntar es, ¿cuál va a ser el dólar que va a entrar al circuito económico para alimentar un proceso de inversiones que permita reactivar la economía y luego pasar a un proceso de crecimiento? Si yo no puedo sacar los dólares después ni en forma de remesas, ni de utilidades, ni tampoco recuperar el capital que yo haya invertido, si no puedo sacar los dólares no va a entrar ninguno tampoco. Entonces, ese cepo que todavía se mantiene es uno de los grandes obstáculos que muchos hombres, por ejemplo, yo pertenecía al equipo del ministro Domingo Cavallo, fue el ministro que implantó la convertibilidad durante el gobierno del presidente Menem. Bueno, digamos, el doctor Cavallo viene planteando, así como la mayoría de otros economistas, que son absolutamente pro Milei, pro gobierno, digamos, mercados y pro libertades económicas, que mientras se mantenga el cepo la economía argentina no va a repuntar. Ahora, ¿qué necesita Milei para poder levantar ese cepo y no terminar en una fuga catastrófica de capitales que haga explotar el dólar de referencia? Y bueno, en la Argentina los gobiernos trastabillan, Alberto, la historia nos muestra que los gobiernos argentinos tienen crisis de gobernabilidad, desafortunadamente a veces colapsan, cuando hay una crisis terminal en el mercado cambiario financiero, una crisis que se pueda trasladar al sector bancario. Entonces, ¿qué necesita el presidente Milei para que una medida de levantar ese cepo no termine en una catástrofe? Lo que necesita es un cambio de organización económica que genere la confianza necesaria. Y en ese sentido, resulta una noticia positiva como título la media sanción que le dio el Senado Nacional de la Argentina a la ley que pretende cambiar la organización económica de Argentina. Si bien cuando nos pongamos a analizar si es que lo tenés previsto para hoy o si no en otra jornada, cuando nos pongamos a analizar el contenido vamos a ver que le han amputado muchísimo al proyecto original de Milei que él presentó de 660 artículos, ahora tiene apenas 230, pero además esos mismos artículos han sido amputados, han sido podados y ha perdido mucho de su potencial, pero lo concreto es que sigue manteniendo algunos temas, digamos, algunos temas de cambio de organización económica y además el hecho de tener un apoyo del Congreso, que es el primer apoyo que tendría Milei para poder cambiar cuestiones que necesitan leyes, eso creo que ya puede ser también un elemento positivo. Sin embargo, ese mismo paquete, por ejemplo, te quiero tomar un aspecto del paquete para que te fijes estas prevenciones o dudas que muchos plantean. El tema del régimen de inversión. Para tu audiencia le cuento, que no tiene por qué estar al tanto en detalle de los temas de Argentina, que ahí hay cuestiones de privatizaciones, cuestiones de delegación de facultades para que el Poder Ejecutivo no necesite para cada cosa que quiere hacer pasar por el proceso lento del Congreso, entonces le da facultades especiales y también le da una mejora en el régimen laboral, que en Argentina es sumamente estricto. En Argentina, contratar un trabajador en blanco, Alberto, equivale a adoptarlo, es decir, te resulta más fácil adoptar un hijo que desprenderte de un empleado en el caso de Argentina, ¿no es cierto? Porque es así, pero quiero hablar del régimen de inversiones. Lo que estaría permitiendo este proyecto, que le falta media sanción de diputados, que yo creo que la va a lograr, es que ese régimen de inversiones permita tener un procedimiento especial para que aquellas empresas, inversores que inviertan en Argentina tengan un tratamiento especial en términos de regulaciones y también en materia cambiaria, eludiendo ese cepo. Ahora,
si yo te saco un régimen de inversiones de esas características, lo que asimismo estoy transmitiendo como mensaje, Alberto, es que no voy a sacar el cepo, porque el cepo, esa restricción financiera y cambiaria, es de alcance general. Mientras tanto que el régimen especial de inversiones de la ley Bases es un régimen especial caso por caso. Entonces, obviamente yo para desatar toda la potencialidad de la economía, no nos olvidemos que las teorías del crecimiento lo que nos muestran, y justamente Milei es experto en esto. Cuando vos le preguntás a Javier, yo me acuerdo de la primera vez que fui con él a un programa, que es donde nos hicimos amigos, esto fue en enero o febrero de 2016, lo llevé a su casa en mi auto y le pregunté, ¿vos en qué rama de la economía sos especialista? Y me contestó, en crecimiento. Entonces Milei, como economista, es un experto en crecimiento. Y una de las cosas que muchas veces me decía él es que las teorías del crecimiento muestran que esto es como un resorte. Cuando vos estás aplicando políticas tan desafortunadas como las aplicadas por los gobiernos kirchneristas, la economía en realidad está a menos de su potencial. Entonces es como un resorte que se comprime. Cuando yo suelto esas restricciones, que es lo que pretendería hacer la ley Bases y los decretos que Milei saca para esto, yo suelto ese resorte y ese resorte entonces al momento de soltarlo se expande y en gran medida, Alberto, entonces los fracasos que la economía argentina viene acumulando especialmente en los últimos 15 años, supongamos que quizá Argentina recupera 8, 7, 8, 9 o 10 de esos 15 años perdidos. Eso es lo que nos dice la teoría del crecimiento y Milei piensa en esto. Ahora, ¿cómo yo voy a recuperar eso si solamente los que van a invertir van a hacerlo con regímenes puntuales para sectores que se beneficien con ese régimen de inversiones especial, pero el conjunto de la economía sigue atrapada en un cepo? Entonces, a mí me parece que ahí es donde se está jugando la verdadera salida de esta encerrona económica que tiene el gobierno, que por el momento tiene evidentemente todo el respaldo de un presidente que estratégicamente comete todos los aciertos que se pueden tener, porque se ubica en el lugar adecuado del mundo, porque Alberto apuesta a los mercados, apuesta a las libertades, pero ciertamente la tiene muy difícil. Y bueno, y ciertamente, bueno, gracias por comentarnos acerca también de lo que se aprobó el viernes en el Senado. Te agradezco muchísimo, Santiago. Obviamente o sea, hace falta hablar muchísimo tanto de esto, pero te agradezco muchísimo que nos hayas puesto en contexto lo más importante este fin de semana, el economista Santiago Montoya desde Buenos Aires. Te agradezco muchísimo. Por favor, Alberto, es un placer. Cuando quieras, un gusto estar en contacto con tu audiencia y a tu producción le dejo, hace unos pocos minutos, 6, 7 minutos antes de empezar esta entrevista, me mandaron del Senado los textos oficiales de las 2 medias sanciones que le están mandando a la Cámara de Diputados para su tratamiento y se los comparto a tu producción por las dudas te interese para ponerlo en contacto con tu audiencia, ¿no? Por favor que sí, y de todos modos vamos a estar hablando muchísimo de esto. Estamos muy pendientes de la situación argentina, Santiago, y siempre agradeciéndote tu buena disposición a charlar con nosotros. No, por favor, siempre un placer. Gracias. Saludos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más, pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Bueno, siendo martes, vamos a cerrar esta emisión con el segmento de nuestro buen amigo, compañero, colega, Fernando Francia. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Qué gusto estar en contacto con vos y con toda la audiencia. Hoy fuera de guión porque en realidad estoy en una actividad muy interesante. Quería compartir con vos, Alberto, y con toda la audiencia de qué se trata esta actividad, porque ha venido gente de todo el mundo prácticamente
de lo que ellos llaman el Grupo Directivo Global de la Inversión de Impacto. Hemos hablado bastante de inversión de impacto, es decir, esa inversión de capital que además de esperar un retorno financiero, como cualquier inversión, también alienta que parte de ese retorno sea en forma de impacto positivo sobre el ambiente, la sociedad o las comunidades donde se desarrolla la inversión de la que se trate. Es decir, inversión de impacto es la que genera un impacto positivo y este impacto es tomado en cuenta por los inversionistas. Pero, claro, eso tiene una serie de situaciones adicionales, que si vos vas a tomar el impacto positivo como parte del retorno en una inversión, tenés que saber muy claramente en dónde y cómo y cuánto impacto se genera. Entonces, medir el impacto, es decir, medir cuán bien hace una inversión a la sociedad en la que estás, es uno de los grandes problemas, porque ¿cómo podríamos medir el impacto, por ejemplo, de una serie de MIPYMES que operan en Punta Arenas o en Guanacaste, del rubro de negocios que sea, ¿no? Algunas son más fáciles de entender cuál es el impacto, otras no tanto. Entonces, tener una estandarización de cómo medir ese impacto, cómo medir el beneficio a la sociedad que da una inversión de la cual vos haces, pues se ha tornado un poco complicado, porque además, si yo digo, fue mucho el impacto que yo hice, y otro dice, no, el mío fue más, tuvo más impacto, bueno, hay que tener un estándar. En eso es uno de los problemas o de las situaciones que se enfrentan en la inversión de impacto. Pero otra es también tratar de definir que el impacto esté orientado y esté contextualizado. Muchas veces los inversionistas son europeos, estadounidenses, es decir, gente de lo que llaman el norte global, y vienen con una idea de que el impacto debe ser de determinada manera. Pero cuando llegan a lugares como Costa Rica, Bolivia, México o cualquier otro lugar del sur global, resulta que lo que necesita esta región no es necesariamente lo que pensaban estos inversionistas que necesitaban en la región. Entonces, contextualizar la inversión de impacto, es decir, saber qué es lo que conviene o no, pues eso finalmente lo saben los que viven en el lugar, los que están en el lugar. Entonces, bueno, una serie de conversaciones, Alberto, muy interesantes con este grupo de líderes en relación con la inversión de impacto. Son inversionistas, son proveedores de capital, hay bancos y otros actores, pero también son facilitadores de un ecosistema de impacto, es decir, organizaciones que ayudan a que se dé esta inversión de impacto. Se llama GSG, y dos I latinas, gsgii.org, II de inversión de impacto. gsgii.org tiene su reunión anual acá en Costa Rica y bueno, yo he estado trabajando estos días y voy a seguir un par de días más. Iba a decir que no a la conexión contigo, Alberto, hoy, porque realmente estamos en muchas otras, pero dije, bueno, ¿qué tal si compartimos algunas de estas conversaciones que se han tenido hoy acá? Estoy en Punta Arenas en este momento. Bueno, nada mal, y estoy seguro que el próximo martes nos darás algo más de detalles sobre lo que y las conclusiones de este evento, ¿no? Exactamente, así puede ser. Ahora está cayéndose el cielo, literalmente, de una lluvia torrencial, pero bueno, la hemos pasado bien, con buen calor, eso sí, pero pues siempre con conversaciones muy interesantes. Y bueno, qué bueno, mira, que eso habla bien de la infraestructura de Costa Rica, a mi sorpresa, porque lloviendo torrencialmente donde tú estás en la costa, lloviendo torrencialmente donde yo estoy en la ciudad, y sin embargo, tenemos buena comunicación. Que eso es así es. Y todo el mundo acá está súper bien conectado, han hablado muy bien de la infraestructura de Costa Rica, por lo menos en eso ha servido súper bien. De las carreteras no hablamos, pero pues se ha dado muy buen ambiente acá de conversaciones. Exacto, lo más seguro es que las carreteras estén cerradas y el aeropuerto también está cerrado, pero la comunicación digital está estupenda y eso no es menor. Perfecto, Fernando, gracias. Un abrazo grande, Alberto. Hasta luego, gracias, Fernando Francia. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.
A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Concluye A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.